Seguimos en Cataluña porque en Barcelona hoy ha tenido lugar una concentración de protesta contra las medidas antivandalismo anunciadas esta semana por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Allí está Ricard Martí en Barcelona. Buenas tardes, Ricard. Buenas tardes, Marta. Pues unas 500 personas se han concentrado aquí en la Plaza de Cataluña por la democracia y por los derechos civiles. Están en contra de estas últimas medidas planteadas por el Ministerio de Interior, que en caso de prosperar facilitarían las detenciones preventivas y afectarían también a la convocatoria de manifestaciones. Unas medidas que también, en caso de prosperar y según el Ejecutivo, irían encaminadas a equiparar penalmente la kale borroka con la violencia callejera. Todas estas personas están en contra de una hipotética reforma del Código Penal, cuyo debate ha surgido después de los últimos altercados perpetrados en Barcelona por grupos organizados de violentos. A la convocatoria de hoy han acudido partidos políticos, sindicatos, entidades sociales e incluso el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Bueno, yo creo que lo que no puede ser es que cuando recortan derechos sociales además digan que recortan el derecho de reunión, el de manifestación. Estamos en el 2012 y parece una movilización de los 70, ¿no? Es increíble, después de tantos años de luchar por la democracia, que ahora ya se nos prohíba hasta protestar en la calle, reivindicar nuestros derechos. Esto ya es volver al fascismo. Este joven rompe a pedradas el escaparate de un centro comercial. Lo intenta una y otra vez. A pocos metros, decenas de individuos le prenden fuego a esta cafetería. Todo sucedió durante la última huelga general. La policía sabe que en Barcelona hay casi 300 individuos que aprovechan cualquier concentración multitudinaria para generar el caos en la ciudad. Son más violentos y están mejor organizados. Organizados y con un único objetivo, el de causar los mayores destrozos posibles. Un fenómeno que está en auge y que preocupa a las autoridades. 1000, 2000 ciudadanos más se han apuntado a este lado de la ilegalidad. Por eso surge la pregunta, ¿qué se puede hacer contra estos violentos? Algunos profesionales como la policía piden un endurecimiento de las penas como propone Interior. Mientras la justicia nos aplique y el que la haga sepa que la paga y se pueda actuar con contundencia, no hay solución. Aunque otros colectivos no creen que la solución sea reformar el Código Penal. Nos parece una barbaridad que por convocar una reunión o una manifestación ilegal se puedan imponer penas de hasta 6 años de prisión. Los últimos altercados en Barcelona costaron más de $500.000 de euros. Hubo 74 detenidos, de los cuales solo 5 ingresaron en prisión preventiva con una fianza entre 3.000 y 4.000 euros. El alto índice de